Este tema loco de Felipe Peláez en nuestra edición del día de hoy, de la tarde de hoy, a través de esta señal 1160 AM de Radio La Voz, el Radio San José de Cúcuta, en enlace también con Radio Delfín en la Guajira Colombo venezolana, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Pero si ustedes hubiesen visto el espacio, este espacio de la emisora desde un ángulo aproximado, ve que parecía un concierto con la canción de Felipe Peláez, la gente levantando las manos, moviéndolas de un lado a otro y cantando y acordándose a quién sabe de qué tema. Pero lo cierto del caso es que estamos aquí. No, del tema sí, el problema es de qué situación. Bueno, precisamente por eso. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que nos sigue ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com y en enlace con con Radio Delfín, ¿sí ve que estamos? Estamos sintonizados por otro lado? Saludan de Control Master Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Bueno, y la noticia, alertan, escuchen esto, que el conflicto armado de Apure se puede extender a otros estados de Venezuela. Es decir, esta guerra que ha declarado el Frente Décimo de la FARC en contra del gobierno de facto de Nicolás Maduro y sus militares, pues pudiera trasladarse a otras entidades de Venezuela. Y esto lo dice la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y el director de Fundarredes, quienes señalaron que el conflicto armado pudiera extenderse a estados como Bolívar, Amazonas y Zulia. Se va a mantener en la zona y tristemente creemos que se va a extender a otros territorios, dijo Tarazona, en la conferencia realizada por el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, donde se analizó la presencia de los grupos armados en la frontera y específicamente los enfrentamientos en la frontera. El defensor de derechos humanos repudió las violaciones de derechos humanos en la zona, pero sobre todo la opacidad del Estado venezolano sobre las situaciones que ocurren en nuestras fronteras que supuestamente deberían haber defendido, como se llena la boca el ministro de la Defensa diciendo vamos a defender la soberanía contra los pitiyanquis. Bueno, pero mire, por estar hablando mucho... Se dieron la soberanía, pero no a los pitiyanquis precisamente, se dieron la soberanía a los grupos irregulares colombianos y ahora es un dolor de cabeza. Ojalá esto no se cumpla, pero si se cumple lo que dice Rocío San Miguel y lo que dice Javier Tarazona, pues vamos a tener conflictos en 4 estados de Venezuela, producto de esta misma guerra, como lo ha señalado el Frente Décimo de la FARC. Y en otro orden de ideas, el escenario electoral inclina a dirigentes opositores a buscar una unidad perfecta. El diputado de la Asamblea Nacional en el 2015, Luis Silva, dijo que pone su nombre a la orden para una candidatura cuando hayan condiciones para un proceso electoral, participación electoral masiva y candidatos únicos y unitarios, pues es parte de la propuesta que hizo el diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Luis Silva, a propósito del escenario electoral que se avecina. Aunque no hizo una postulación formal a su cargo en estas elecciones populares, afirmó que cuando las condiciones estén dadas, mi nombre estará sobre la mesa. Esta sería para la gobernación de Bolívar, cargo al que tiene y aspira el diputado en el exilio Américo de Gracia. Bueno, pero ya va, yo estoy confundido realmente. Nicolás Maduro no había dicho que ya se había pagado la deuda con la OMS, con la OPS. Con la OPS. Dijo sí, que se había pagado. Dijo que se había pagado y que empezaba el mecanismo COVAX a ingresar, Ajá. Que no aceptaba la vacuna AstraZeneca, pero que ya estaba pago con la OPS. Bueno, miren esta nota. La OPS, si se completa el pago, Venezuela recibiría vacunas de Johnson & Johnson en junio. Ojo, lo está diciendo la OPS, o sea que no se ha terminado de pagar, que es mentira, otra mentira más.
otra mentira más. La Organización Panamericana de la Salud informó que de completarse el pago en los próximos días, Venezuela pudiera ser incluida en la próxima asignación de vacunas prevista para fines de junio, a la vez que ratificó que las dosis asignadas podrían ser las de la farmacéutica Johnson & Johnson. No se ha determinado aún el tipo de vacuna, pero hay la probabilidad de que recibieran las vacunas de Johnson & Johnson. Señaló en rueda de prensa el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la OPS. Ugarte informó que Venezuela ha continuado realizando abonos de pago restante para finalmente poder acceder al fondo de vacunas. Hemos recibido la información de que Venezuela ha hecho pagos adicionales a cuenta del balance que existe todavía. Cada vez el balance de fondos necesarios es menor, pero hasta hace pocos días era 18 millones de dólares lo que debían. El representante de la OPS también informó que se reúne nuevamente con la Mesa Técnica Nacional para discutir con más profundidad cómo sería implementado el plan de vacunación y acordar la posible liberación de más recursos para invertir en aspectos logísticos y cadena de frío. Estamos optimistas con la liberación de los fondos adicionales, al tiempo que destacó que la apertura que ha habido por parte del Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro, representante de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, y de las sociedades y academias científicas. Pero ya va, muy bonito, está bien lo que muy dice la OPS. rimbombante. Muy rimbombante, pero aquí hay tres cosas que se han identificado en esta nota. La primera, que Maduro mintió nuevamente. Él había dicho que ya se había pagado. ¿Que ya se había pagado? Que no había deudas, que se habían liberado los fondos y que eso él lo había sacado de una cuenta ultra secreta que tenía no sé cómo, bla, 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 bla. Y que ya el mecanismo COVA empezaba a ingresar. La segunda mentira, que el mecanismo COVAS no está activado. Todavía se debe dinero. Y al deberse dinero, 18 millones de dólares hasta la semana pasada, según lo afirma la propia OPS, no hay vacunas hasta que no se paguen esos 18 millones de dólares. Y Maduro dijo que ya se había pagado y que ya se iba a implementar. Que la única condición era que no fuera AstraZeneca. Ajá, y que iba a ser en junio. Y bueno, y la tercera mentira es que no va a haber vacuna de COVAX en junio, porque hace falta implementar aspectos logísticos como es la cadena de frío. Y si no existe esa cadena de frío, a pesar de que estén pagas las vacunas, no van a llegar. No pasa nada. No van a llegar. Entonces, mire, la verdad es terca. Y este gobierno insiste en tratar de doblar la verdad, tratar de hacerla como una plastilina, moldearla a su conveniencia. Y resulta que poco a poco uno se va enterando de cosas como esta. Señores, es mentira, no está cancelado todavía la deuda de Venezuela con la OPS, por lo tanto todavía no tenemos acceso al convenio COVAX. Así de sencillo. Así de sencillo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. Bueno, pero sigamos antes con otra información, Nancy. Y pacientes en diálisis exigen reparación de máquinas y planta de osmosis. Pues los pacientes de la unidad de diálisis CARE de Venezuela, pues ubicada en el Centro del Sol, en Sabaneta, en Maracaibo, protestaron pacíficamente este miércoles en reclamo de la reparación de la planta de osmosis y de la máquina de diálisis. Señalaron que tanto el Instituto Venezolano de Seguros Sociales como la compañía CARE alegan que es responsabilidad de la otra parte reparar los 4 filtros y la planta de purificación de agua, así como la de los equipos utilizados en el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal que padecen, sin que nadie resuelva el grave problema que afecta desde hace varios meses, y esta afectación pues es directamente a los pacientes. Sí, claro, y es una situación que evidentemente nos está complicando la vida. Y ahora sí tenemos el reporte de Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio del departamento de La Guajira, transmitiendo para Radio San José de Cúcuta 1160 amplitud modulada y Radio Delfín 1060 amplitud modulada. Carlos Uzcategui El Miura con las noticias que están impactando para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a esos buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco. Por supuesto, un saludo cordial a todo su equipo de producción. Atentado a balo dejó 2 venezolanos muertos y una mujer herida.
La mujer de la tercera edad que resultó herida por una bala perdida está siendo atendida por los médicos del Hospital Julio Menéndez Barreneche. Médicos especialistas del Hospital Julio Méndez confirmaron que Rosalena López Manjarré, una mujer de 83 años, quien había resultado herida. Protestas continúan en Colombia con un saldo de 42 muertos y un país en shock. Asesinado pescador en Pueblo Viejo. COVID mata a 16 personas e infecta a 347 en el Magdalena. No al vandalismo y bloqueo, piden gremios frente a las movilizaciones del día de hoy. Los gremios económicos del país expresaron este miércoles su rechazo a los bloqueos y al vandalismo e invitaron a quienes se movilizan esta jornada de paro nacional para que dialoguen con el gobierno en busca de una solución. Con marcha de algunos bloqueos de vías arrancó nueva jornada de paro, sobre todo en la costa caribe. FECODE asiste a las marchas durante el Día del Maestro. Alimentos que han subido de precio desde el inicio de este paro, sobre todo los productos cárnicos y sobre todo las verduras, con más de un 30%. La SIC multó con 702 millones de pesos a la CIFIN. Alumnos de estratos 1 y 2 se beneficiarán con tarjetas SIM para Internet. El Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, el MICTIC, adjudicó la licitación del proyecto Última Milla Móvil por un valor de 96.775 millones, con un aumento de 106% en el número de tarjetas SIM. Universitarios y docentes marcharon pacíficamente en el Magdaleno. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Personería Distrital y los uniformados de la Policía Metropolitana ejercieron una vigilancia permanente. Tal como estaba previsto desde las afueras de la Universidad del Magdalena, salió la marcha pacíficamente. Cayó venezolano vendiendo 120 boletas de chance ilegal. Cierres y marchas, bloqueo en varias partes del país, sobre todo en la costa caribe, La Guajira. Hoy arranca vacunación para mayores de 50 años. Pacto entre víctimas y empresarios por el puerto PCC en Urabá. Tribunal de Pasto ordena suspender el uso del glifosato en el Pacífico del Nariño. Confianza del consumidor en Colombia se desplomó en abril. Colombia arrancó en final en el Open Internacional de Pesas en Cali. Conmebol cambió horario Colombia-Perú por la eliminatoria. Contraloría denunció varias irregularidades en inmunizaciones. Prorrogan hasta octubre misión de verificación de la ONU en Colombia. Se contrajo la producción petrolera colombiana en marzo. El presidente Iván Duque anunció que universidades públicas tendrán matrículas gratis. Bolívar, Caribe, suspenden clínica de Cartagena de Indias por no contar con licencias prácticas médicas. Jorge 40 le pidió al presidente Duque que se escuche a los paramilitares en el diálogo nacional. Se ha evidenciado exceso de la fuerza pública, lo dice la consejera presidencial de los Derechos Humanos Internacionales de Colombia. En medio de amenazas, el Junior recibe al River Plate en el viejo Romelio Martínez. A la altura de Atonuevo, en La Guajira, capturan a pareja con 27 paquetas de cocaína de alta pureza en un vehículo. Campesino es asesinado a tiros por desconocido en Quebrachar, zona rural de Fonseca. Comando Situacional salió para garantizar la seguridad en la calle ancha de Ribacha, en La Guajira. Corte Constitucional ordena al INPER garantizar visitas virtuales a presos. Ministro de Salud llegaría a La Guajira para definir logística de la vacuna diferencial. Secretario de Gobierno Departamental de La Guajira lidera misa de diálogo sobre los feminicidios. Barranquilla, Atlántico, aflojará medidas, toque de queda, iniciará a las 10 de la noche y se levanta el pico y cédula. 10 municipios del Magdalena fueron incluidos en proyecto de normalización eléctrica. Tribunal de Sucre anula otra polémica, otra elección de Teodulo Choni Cantillo como alcalde de San Onofre. Beneficiario del PAE en Santa Marta, denunció que le entregaron huevos con gusano. Modifican medidas restrictivas durante el puente festivo en Sincelejo. Insisten en reconocer el mandato del alcalde de Bucaramanga. 4 indígenas capturados con cargamento de marihuana en Cali. Reparar el canal del Campestre costaría más de 900 millones. Río Cauca amenaza corregimiento del Tenche.
Magangué habilitará puesto de vacunación. Baja la ocupación UCI en Bogotá. Buscan acriminar que cerró llaves de oxígeno a pacientes de la UCI en San Andrés. Asesinan agricultor en Dibuya. Alcaldía de Riohacha presenta informe de plan de intervenciones colectivas en el distrito. Deforestación en La Guajira por la ampliación de fronteras agrícolas en áreas no permitidas. Cámara de Comercio Fronteriza depende del escenario político, dice el exalcalde Álvaro Guerrero Garrido. Militares heridos en combate siguen en pie. De nuevo, están mostrando un ejemplo de superación en Riohacha. Veteranos de la Policía Nacional se tomaron las calles de Riohacha en apoyo al personal activo de la institución. COVID-19 reporta 440 casos nuevos en el Cesar. Activan 2 plantas de oxígeno en el Cesar. Más de 100 fallecidos por COVID en todo lo que es Valledupar. La polarización es artificial atizada de manera muy perversa, lo dice el senador Rodrigo Lara. Niegan renuncia de títulos mineros a Prodeco. Caravana pedagógica sobre el paro nacional se tomará las calles de Valledupar. Comerciantes de las aguas de Ibirico se declararon en quiebra total. Selección Cesar debutará ante La Guajira en zona nacional. Rey de Reyes del Festival Vallenato con huellas del maestro enseñarán a tocar acordeón. Ya me imagino a Nancy echándole pichón a esos acordeonazos. Médicos contratistas del Hospital de Codazzi iniciaron cese de actividades. Cierra plataforma de acceso al muelle de Chimichagua. Con plataforma digital, Cámara de Comercio de Aguachica impulsa la reactivación económica. Crítica situación en Manaure. Gerencia de Soma Ltd denuncia extorsiones ante la Fiscalía como empresa. Capturado sujeto que transportaba municiones en una caja de encomienda en Maicado. Eran 46 de escopeta calibre 12. Hoy también hemos tenido ciertas variantes en Barrancas, municipio de La Guajira, en el casco urbano y en el comercio normal del municipio, por la marcha pacífica con los jóvenes del municipio. Esperemos que las cosas marchen como deben ser. Pero la gente también se queja por la situación eléctrica, por supuesto el internet, y ante todo que Barranca está en la mitad de La Guajira. Es el paso para la capital, Riohacha, y por supuesto para la frontera colombo-venezolana. Es el paso hacia Fonseca, Villanueva y a San Juan del Cesar. Son varias tomas que han tenido desde hace varios días, ya hoy son 15 días con esta grave situación. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, es el primer reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana, y con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Pero no sin antes comentarles que estamos en enlace con Radio Delfín y que tenemos pues este enlace que nos permite llegar hasta La Guajira, Colombo, venezolana. Ahora sí, vámonos a la pausa comercial y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La tarde de hoy aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes toda la información en este enlace que tenemos con nuestra emisora hermana Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Y seguimos con más informaciones, Nancy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Estados Unidos estaría revisando en silencio su política hacia Venezuela. La relación entre Estados Unidos y Venezuela está revisando de esta manera, además la está realizando silenciosamente, a pesar de que la administración de John Biden mantiene públicamente una postura esgrimida por su antecesor Donald Trump, de tener una política de rechazo hacia Nicolás Maduro y de respaldo a Juan Guaidó, según lo ha revelado la agencia de noticias Bloomberg. Un funcionario de la administración Biden ha indicado, guardando su nombre en anonimato, que Estados Unidos lleva a cabo una revisión de su política hacia Venezuela, en especial en el tema de las sanciones, para ver si están en línea con sus objetivos, mientras se mantiene a la espera de pasos concretos por parte de Nicolás Maduro. Bueno, pero vean ustedes cómo es tirándole el anzuelo a Nicolás Maduro, a ver si entiende el mensaje. El mensaje es, habrá apertura siempre y cuando usted se plegue a este acuerdo, a este pacto de unidad nacional propuesto por Juan Guaidó. Pero más de 100 organizaciones encabezadas por la Red Naranja, activistas y defensores de los derechos humanos en Venezuela, exigieron al Estado cumplir con sus obligaciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
En un comunicado, las organizaciones se refieren a las innumerables y lamentables denuncias públicas realizadas por las víctimas y sobrevivientes durante los últimos días, principalmente en redes sociales, sobre los múltiples tipos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. Recordó también que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acerca de las deficiencias en el marco legal venezolano en materia de violencia basada en género. Afirman que las fallas estructurales de las instituciones continúan impidiendo a las mujeres el disfrute pleno de sus derechos a una vida libre de violencia. Y el 70% de las enfermeras dejaron de asistir a los hospitales en Guyana. Las enfermeras realizaron una caminata hasta el hospital Uyapar, donde hicieron un minuto de silencio por el personal de salud fallecido durante esta pandemia. Y en el Día de la Enfermería, el gremio de la ciudad de Guyana realizó esta protesta simbólica con una camiseta, lectura de un manifiesto y un minuto de silencio por los trabajadores de la salud fallecidos durante la pandemia del COVID-19. A esto a consecuencia no solo por ser personal de la primera línea de riesgo, sino por la falta de una adecuada dotación de material de protección y además de bioseguridad. Bueno, y está ahí entonces esta situación con las enfermeras, precisamente hoy en el Día de las Enfermeras, saliendo a protestar, a exigir sobre sus derechos, a solicitar apoyo de la comunidad. Y bueno, siguen las reacciones en materia del anuncio hecho por Juan Guaidó durante la tarde de ayer, durante el mediodía de ayer en Venezuela, para un plan de rescate del país, un plan rescate de Venezuela. Y bueno, el investigador y analista político Asdrúbal Oliveros señala durante el día de hoy que las negociaciones pudieran realizarse de alguna manera concreta, pero el grupo Eurasia Group ha señalado que es poco probable que Maduro acceda al tema de elecciones presidenciales y en su lugar es probable que esté más dispuesto a hacer concesiones que faciliten la participación de la oposición en las votaciones locales y regionales. Esto es lo que opina, repito, Eurasia Group, un grupo de investigación científica y política de los Estados Unidos, y es lo que reseña Asdrúbal Oliveros. Pero por otra parte, también ha manifestado Antonio Ledesma lo siguiente: el Maduro burlón y arrogante de hoy me recuerda al delirante general Noriega cuando rechazó el acuerdo para su salida que el embajador Blyndon le llevó. Todos sabemos qué pasó luego. Queda claro que estos criminales no salen con elecciones porque las que hacen siempre serán fraudulentas. Y Emilio Figueredo, otro dirigente político nacional, ha indicado el discurso de Maduro lleno de epítetos contra Guaidó, porque se despachó contra Guaidó, prácticamente burlándose de él, no es prueba de fortaleza, sino de debilidad, y por eso patea antes de entrar a la mesa. A él le gusta su acomodo con alacranes y la oposición preta por té. Y el área COVID del Hospital Central de Valencia solo cuenta con el 50% de las enfermeras y no hay una capacidad para atenderlos a todos. En el área COVID-19 en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, conocida como Hospital Central de Valencia, solo se cuenta pues con un 50% de estas enfermeras que deberían asistir por cada guardia. Se requiere entre 10 y 12 de estos profesionales para tratar a los más de 30 pacientes de coronavirus que están en ese lugar, pero apenas llegan por turno 5 o 6 enfermeras. El problema es que por la falta de transporte, de efectivo para el pasaje y de incentivos, pues hay muchos en el ausentismo laboral. Así, pues lo ha relatado la enfermera del lugar, Lisbeth Enrique. Para ella, pues los momentos más difíciles en esa área del hospital fueron los meses de enero y de febrero, cuando llegaban cada día más pacientes con esta sintomatología del COVID-19. Lo peor es que les tocaba enfrentar a esa realidad en medio de muchas precariedades, donde no encontraban pues esos protocolos de bioseguridad. Bueno, y vean ustedes otra noticia de el Centro Hospitalario Enrique Tejera de Carabobo. Mientras las enfermeras protestaban y decían el déficit de personal que habría en la zona, la dirección del hospital convocó a una jornada de vacunación para personas de la tercera edad, pero de una manera vulgar, poco inteligente y sobre todo muy humillante. Aquellos ancianos, aquellas personas de la tercera edad que no portaban el carnet de la patria fueron rechazados.
Lamentablemente, ¿no? Y en ningún texto de la Constitución ni en ningún aspecto de las leyes de la República de Venezuela dicen que es obligatorio la presentación del fulano carnet de la patria, sino de la cédula de identidad como documento de identificación de los venezolanos. Y además la salud es un derecho. Claro. Por derecho propio, en cualquier constitución, ¿no? Y es triste ver cómo a varios ancianos los sacaron de la fila porque no tenían su llamado carnet de la patria. Esta es la humillación que tiene el pueblo venezolano que sufrir, y lamentablemente estas personas del Hospital de Valencia, las directivas del Hospital de Valencia, se fueron por la línea de prohibirle el derecho a la salud a venezolanos de la tercera edad que desde muy temprano hicieron su cola para poder recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya en nuestro segundo reporte, Carlos Uzcategui, El Miura desde La Guajira, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Alcaldía de Riohacha presenta informe del plan de intervenciones colectivas en el distrito. Mediante informe presentado a la comunidad de los riacheros, la Administración Distrital de Riohacha, a través de la Secretaría de Salud, Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, la PIC, realizó la rendición de cuentas de las actividades realizadas durante la ejecución del primer mes. Este programa tiene como finalidad promover la salud, la calidad de vida, la prevención de enfermedades y el control de riesgo para la salud de la población del distrito de Riohacha, tanto en las comunidades del casco urbano y rural. Fueron muchas las estrategias utilizadas para llevar el programa a la población. El primero en realizarse fue el de corregimiento. Vamos a cuidarnos con el PIC, la cual estuvo encaminada a jornadas integrales de la salud en los corregimientos de Cotopric, Monguí y Camarones, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud individuales y colectivos. Por otra parte, en los diferentes barrios de la ciudad se realizó un puerta a puerta y persona a persona, en el cual se formó fortalecer la resiliencia y minimizar las alteraciones emocionales ocasionadas por la situación de pandemia a causa del COVID-19. Asimismo, se destaca la instalación de varias carpas ubicadas en puntos estratégicos, orientando a la comunidad sobre la importancia de tener una buena alimentación en niños y adultos para prevenir enfermedades, infecciones y virus. Entre lo que más se destaca se encuentra el hecho en las comunidades guayú de Los Cerritos y Malahuayca, brindando información en su lengua materna, enseñarle cuáles son los síntomas de desnutrición, además de cómo prevenir y combatir el COVID-19, entre otras cosas. Es un tema de ambiente, sobre todo en el caso de la deforestación en La Guajira, por la ampliación de fronteras agrícolas en áreas no permitidas, como las subzonas hidrográficas comprometidas en los procesos de deforestación que corresponden al río Anche, río Ranchería y el río Tapia. Esa es la principal causa que se presenta en el municipio de Dibuya y el distrito de Riohacha, capital de La Guajira, siendo en estos entes territoriales en el departamento de La Guajira donde se hicieron detecciones tempranas de deforestación debido a la ampliación de fronteras agrícolas en áreas no permitidas. Así lo develó el informe de detenciones tempranas de cambios de ecosistemas claves del Caribe y la Orinoquía colombiana, emitida por el IAN y la USAID. En el distrito de Riohacha se identificaron 11 puntos de deforestación ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el resguardo Cogui, Malayo, Alhuaco y en el corregimiento de Tigreda, siendo la principal causa las quemas que afectan el bosque natural. Entre tanto, en Dibuya, los nuevos puntos encontrados se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el resguardo Goqui, Malayo, Alhuaco, en el corregimiento de Palomino, como también en Riohacha y la Punta de los Remedios. Las subzonas hidrográficas comprometidas en los procesos de deforestación corresponden a Riohacha, río Ranchería y el río Tapia. No obstante, el departamento de La Guajira presentó una disminución del 56% de deforestación con respecto al tercer trimestre del año anterior. Por eso es que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, continúa ejerciendo control y vigilancia de los recursos naturales y seguirá apostándole a la conservación y cuidado de la biodiversidad. Notas muy importantes desde Maicao, en La Guajira, frontera colombo-venezolana. Cámara de Comercio Fronteriza depende del escenario político, lo dice el exalcalde Álvaro Guerrero Garrido.
Muchos son los comerciantes maicaeros que sueñan con una cámara de comercio fronteriza para que verdaderamente trabaje el sector comercial. Aunque la pandemia ha tenido un efecto y un impacto en todos los proyectos e iniciativas, el comité que busca la creación de la Cámara de Comercio Fronteriza en Maicao ha seguido trabajando. Así lo ha informado el exalcalde Álvaro Guerrero Garrido, uno de los gestores de esta cruzada. Aseguró que si bien la marcha se ha bajado un poco, el ritmo de trabajo se mantiene en espera de tener frente a frente al gobierno una vez pase todo esto para presentar todos los requisitos. El escollo más notable era el estudio socioeconómico, pero la Universidad de La Guajira respaldó la iniciativa y ofreció todo su apoyo al proyecto para completar todas sus exigencias. A juicio del exalcalde Guerrero Garrido, hoy más que nunca esta Cámara es una gran necesidad porque siguen los productores del agro con dificultades, los comerciantes de la ciudad rumbo a la quiebra, los demás productores y microempresarios no ven ayuda del gobierno. Por eso el equipo que agita las banderas de esta Cámara ve en este ente un mecanismo permanente de hacer presión ante el gobierno nacional para que las ayudas lleguen, porque nosotros vemos los titulares de prensa que anuncian que el Banco Agrario tuvo un trimestre positivo en utilidades, pero no aparecen los campesinos o comerciantes beneficiados. El exmandatario, quien gobernó la ciudad fronteriza entre 1998 y el 2000, dejó muy claro que el gobierno ha sido mezquino totalmente con las ayudas a las pymes y por lo tanto se necesita un órgano que sirva de organizador y de presión para así obtener los beneficios que el gobierno tanto habla y chacharacea y anuncia que se van a dar. Los promotores de la Cámara de Comercio Fronteriza aseguran tener totalmente todos los requisitos y que el balón está en el escenario político para que así lo muevan los representantes a la Cámara de La Guajira. Ahora nos toca ver si de verdad tenemos los representantes ideales que nos ayuden a lograr que este proyecto se constituya en realidad, si realmente están comprometidos con nuestro municipio y la región para que nos respalden en esta iniciativa que es tan importante para La Guajira. Ministro de la Salud llegará a La Guajira para definir la logística de la vacuna diferencial. El ministro de la Salud, Fernando Ruiz, llegará los próximos días a La Guajira para definir la logística a La Guajira y así permitir que se cumplan con la vacunación diferencial, especialmente para las comunidades indígenas. El alto funcionario tenía previsto su arribo la semana pasada en la ciudad de Riohacha, visita que fue cancelada por la jornada del paro nacional. El gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Garzón, en diálogo con todos los representantes, indicó que el ministro permanecería 3 días en La Guajira, trabajando con los alcaldes, las secretarías de salud y las IPS para armar una hoja de ruta para cumplir con la aplicación de los biológicos en las comunidades indígenas. En este tema, los alcaldes juegan un papel importante porque junto a sus equipos de trabajo deben llevar a la familia, explicarles el proceso y lograr que den el consentimiento para la vacuna. Agregó que confía que al ministerio le puedan entregar las 500.000 vacunas de una sola dosis para avanzar en el proceso de vacunación en La Guajira departamental. Sentencia T-302 del 2017 de la protección de los derechos fundamentales van quedando en el papel. Los primeros 1000 días de la vida de un niño, según parámetros médicos, son esenciales para que su desarrollo evolucione de manera adecuada. Si cuenta con la nutrición pertinente durante este crítico periodo de vida, de lo contrario, no solo su evolución física se verá afectada de manera significativa y su desarrollo mental podría tener un atraso imposible de revertir. Exigimos garantías plenas. Comité del Paro no aceptó la nueva reunión técnica con el gobierno. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos. Bueno, fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Hay informaciones tristes, ¿no? Y una de ellas es tener que hacer este reporte prácticamente todas las semanas. Se recibe información, dice Médicos Unidos por Venezuela, de 12 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterio para el COVID-19, para llegar a una cifra de 549 fallecidos del sector salud producto de esta enfermedad,
según la estadística triste y lamentable que lleva la Organización Médicos Unidos por Venezuela, 549. Que es diferente a la que lleva el gobierno, ¿no? Claro, es muy diferente. Pero fíjate esto, el gobierno dice que en Venezuela hay 2.320 fallecidos por el COVID. Si uno suma y establece una relación entre esta cifra y los 549 fallecidos que lleva nada más el sector salud, queremos decir que el 30% de los fallecidos en Venezuela, siguiendo la estadística oficial, son médicos, enfermeras, enfermeros y personal de salud vinculados al Sistema Nacional de Salud. Es increíble esta cifra. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, pero antes de irnos a la pausa queremos agradecer a Radio Delfín 1060M, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui por participar en esta primera hora. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Bueno, tremendo tema este de Cabas, enamorándonos. Con este tema iniciamos nuestra segunda hora aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, generando en el 1160M de Radio San José de Cúcuta, en enlace triple que tenemos a partir de este momento con Aruba Estéreo 91.5 FM y nuestra emisora hermana La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, que nos permite potenciar esta señal hasta diversas partes de Colombia y el mundo. Bueno, iniciamos este segmento con nuestro invitado de la tarde de hoy, nuestro primer invitado, el periodista Dámaso Jiménez, periodista y columnista, y uno de los analistas más interesantes que hemos tenido sobre la realidad del país. Buenas tardes, Dámaso, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Cómo estás? Bueno, todavía no lo escucho, no tenemos audio todavía con Dámaso. Bueno, con las informaciones mientras corregimos esta pequeña falla técnica. Venezuela tiene una inflación de 240 puntos entre enero y abril. Es lo que va de año y ya se ha devaluado la moneda y se ha devaluado el poder adquisitivo del venezolano en 240%. Los datos fueron divulgados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, quienes sitúan la variación de precios. ¿Cómo se llama el periodista? 33,4% en abril, es decir, 24,3% más alta que el índice reportado en marzo, cuando se ubicó en 9,1%. La inflación en Venezuela está llegando a unos niveles graves y esto lo han afirmado analistas independientes, economistas y diputados de la Asamblea Nacional del 2015. Durante la presentación del informe, Alfonso Marquina, miembro de la OBF, informó que el índice de inflación en abril se ubicó en 33,4%, lo que representa que en un mes la variación de precios y servicios ha estado por encima del 24,3% más alta comparada con el mes de marzo. Es decir, se ha venido incrementando la inflación durante los últimos meses en Venezuela. De este modo, la inflación interanual, es decir, de abril de 2020 a abril de 2021, alcanzó los 2.840% y estas cifras son demoledoras para cualquier salario y para cualquier opción económica en Venezuela. La razón de esta inflación es nuevamente la expansión monetaria, la irresponsabilidad con la que se manejan las finanzas públicas y las acciones del Banco Central de Venezuela, que ha servido para financiar el déficit presupuestario del régimen de Nicolás Maduro, dijo Marquina. Dentro de esta expansión monetaria, Marquina detalló que el incremento en la tasa de cambio del dólar es de 42%, causado por una significativa subida de la liquidez monetaria de 36%, disparando nuevamente la variación de precios al consumidor. Y sí, tenemos en línea telefónica ahora sí a Dámaso Jiménez. Dámaso, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, Alan. Y también para Nancy Pacheco por su invitación al programa Venezuela Siempre Venezuela. Dámaso, ¿cómo analizas tú, desde tu perspectiva, este anuncio de Juan Guaidó que ha movido las aguas políticas en Venezuela? Este anuncio de un acuerdo para el rescate del país. Mira, ¿cómo decírtelo? Guaidó, siento un feedback y no me permite hilar las ideas. No sé si se puede.
Ya podemos, sí, listo. Bueno, de verdad es preocupante la situación, sobre todo del discurso que tiene la oposición en este caso. ¿Me escuchan bien? Correcto, correcto, te Con respecto escuchamos. con respecto a la situación venezolana, toda vez que hace una semana el propio Guaidó había señalado que era imposible tratar de llegar a un acuerdo con Maduro para ir a unas elecciones. De hecho, negó toda posibilidad de ir a unas elecciones y creo que se ha quedado dormido completamente en los laureles en cuanto a que mantiene esa idea de que él es un presidente interino y no actúa en consecuencia de la situación conflictiva que se está viviendo en Venezuela. Creo que ante la decisión de Estados Unidos de dejar conocer si el venezolano quiere ir o no a unas elecciones, pues no le ha tocado más remedio que hacer una sala situacional y cambiar completamente de estrategia, lo que significa que no hay un plan comedido para tratar de hacer un cambio en el país. Ahora bien, esto ha sido duramente criticado por dirigentes nacionales como Antonio Ledesma, ha sido atacado por María Corina Machado, por otros voceros de la vida pública nacional. Eso le da muy mal augurio a este acuerdo, a esta solicitud de Guaidó de un plan de rescate nacional. Mira, el gran problema de Venezuela siempre ha sido comunicacional. Siempre se trata de hacer un paréntesis con respecto a la situación estratégica. Se dice, mira, pero es que no se puede exponer la estrategia. La estrategia se conoce siempre, tarde o temprano. Y hasta ahora, como les digo, la única estrategia que ha demostrado Guaidó y este grupo de G4 que no tiene estrategia, mantenerse en el poder, porque estar en la oposición también es estar en el poder, porque es la oposición al gobierno. Y en eso ya tenemos. ¿Cuál es la situación que está en este momento? Bueno, que se está tratando de hacer se está tratando de transar hacia unas elecciones que son no pueden ser preparadas, ¿no? Es una avalancha que no se puede detener. Y bueno, una nueva equivocación política por parte de este grupo. ¿Cuál es la oposición que está representada en el Consejo Nacional Electoral en estos momentos? Bueno, la oposición que surgió a partir de la falta de coherencia de este grupo liderado por Guaidó y por Leopoldo López. ¿Qué es lo que está surgiendo? Bueno, una figura que también ha sido muy... Tenemos una pérdida de señal. No escuchamos a nuestro colega periodista Dámaso Jiménez. Pero seguimos. Ahora sí, Dámaso, sigue con la exposición de tu idea. Dámaso, ¿nos escuchas? Bueno, seguimos acá con las informaciones. Dámaso nos venía explicando una visión alternativa a este tema, a este planteamiento de Juan Guaidó. Considera que esto no se ha hecho con estrategia, que esto ha sido una equivocación, una salida en falso, digamos, de la administración Guaidó, y que esto pues no va a facilitar el proceso de unificación que necesita básicamente los factores de oposición para poder enfrentar a este gobierno de Juan Guaidó, a este gobierno lógicamente de facto de Nicolás Maduro. Pero ahora sí, tenemos nuevamente en línea telefónica a Dámaso. Dámaso, nos venías comentando la situación. Sí, ahora sí te decía que justamente nos escuchas bien, qué bueno. Mira, te decía que cuál es el interés que tiene cierto sector de la oposición. Bueno, recuperar los partidos, porque tú sabes que los partidos en este momento están secuestrados inclusive los liderazgos, porque muchos de ellos están inhabilitados. Y algunos quieren recuperar, pues, por supuesto, su principal interés no es la situación conflictiva que se está viviendo en el país desde hace muchos años, no es la cantidad de muertes que se mantienen ocultas con respecto al tema del COVID-19, no tiene nada que ver con los ataques. Mira, son más de una veintena de muertos dentro de la Fuerza Armada Nacional venezolana
bolivariana, venezolana. Nada de esto ha tenido repercusión. ¿Qué es lo que intentan los políticos? Sencillamente recuperar los partidos políticos. Muchos de ellos se obviamente, porque, por ejemplo, a ver, digamos un caso que está allá en Colombia, Julio Borges, que es canciller de este proyecto llamado interinato. En estos momentos, partido no completamente guay, Capriles, obviamente. Entonces, así, con acción política y un nuevo tiempo, uno de estos factores. No sé si hemos perdido, está saliendo muy mal la señal, no entendemos la mayor de las cosas que dice nuestro colega periodista. Damaso Jiménez, vamos a tratar de recuperar su información, vamos a seguir conversando con ellos y bueno, Damaso, ahora tenemos muchos problemas con tu señal, de verdad que no parece que hay problemas con la señal. Bueno, yo no, cuando quieran ustedes me vuelven a hacer un contacto y con todo gusto conversamos. Es lo mejor, Damaso, es lo mejor para coordinar mejor esto y de verdad que te tenemos mucho respeto y no queremos que se pierda la información que nos estás dando. Era nuestro colega periodista Damaso Jiménez, vamos a tratar de mejorar la señal y lograr una buena entrevista con él en próxima oportunidad. Seguimos en este noticiario, en esta información de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles detalles informativos diversos sobre la situación del país. Y una de ellas es el informe que presenta el Observatorio Venezolano de Finanzas. Inflación interanual 2.840%, de abril del 2020 a abril del 2021. Inflación mensual 33,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner un ejemplo, 100 bolívares el 1 de abril, al 30 de abril habían perdido el 33% de su valor. Una inflación acumulada de 240,5%. Definitivamente ninguna economía, ninguna sociedad, ninguna persona en su sano juicio puede mantener una estabilidad económica con estos indicadores, que son bastante contundentes, bastante duros, y que reflejan una condición bastante difícil del país, una condición en donde hay un gobierno que no tiene ninguna opción hasta ahora alternativa para poder enfrentar la crisis económica. Y de verdad que esto es bastante preocupante. Y otro que también se preocupa es Edison Arciniega, quien es directivo de la ONG Ciudadanía en Acción. Él vaticina algo que es bastante grave para los sectores populares venezolanos, que la distribución a través de los comités locales de distribución de alimentos, los CLAP, está destinado a fracasar ante múltiples factores, entre ellos la falta de combustible y el desabastecimiento. Los CLAP parecieran estar destinados a desaparecer. Mediante el sistema de monitoreo de la ONG, el mes próximo pasado, solo llegó a 36,3% de los hogares y con apenas 7 kilos de comida cuando estaba planificado para 19 kilos. Durante un señalamiento, el directivo alertó además acerca de la enorme desigualdad social que por años ha marcado el plato del venezolano. Y esto, a su juicio, se ha venido profundizando considerablemente en los últimos días por la escasez de diésel. Ante esta situación, en Venezuela el hambre es extensiva, pero no intensiva, dijo, y explicó que todavía no hay hambruna, pero faltan alimentos y el precio de los mismos recrudece la calidad de vida de los venezolanos. Y en otras informaciones, el Consejo Universitario de Luz aprobó enviar el archivo a la OCSU. La tercera fue la vencida. La rectora de la Universidad del Zulia, la doctora Judith Aular de Durán, informó a la comunidad universitaria que el Consejo Universitario aprobó el envío de estos archivos para el proceso de pagos a través del sistema Patria. Ya en otras dos ocasiones, la Q de Luz emitió una resolución oponiéndose a la medida impuesta por la cartera ministerial de la Educación Superior de enviar estos archivos al Ministerio de Educación Superior
y con ello pues mantendrían vigente la negativa de recibir los pagos por la plataforma Patria por considerar que viola la Constitución y la ley de las universidades. Se entrega definitivamente la autonomía financiera de Luz con 3 votos negados a la decana de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, el representante profesor Ángel Lombardi Boscán y la representante de los egresados. El CUT de Luz levanta sanciones de acuerdo del acuerdo 701 con 17 votos entregados a la OXU. Bueno, y es triste, ¿no? Sí, lamentablemente. Lamentablemente las universidades están perdiendo su autonomía en un factor fundamental como es la administración de su personal. Ocurre entonces que ya no pueden sostenerse los directivos de las universidades en su posición de negarse a hacer algo inconstitucional, pero ya lo tienen que hacer. Es la única manera de poder garantizar que los escasos recursos que se les están pagando a los docentes y al personal universitario por lo menos les llegue, pero ahora manejado directamente por la administración madurista. Y nuevamente pues se registran las colas interminables en las estaciones del servicio en Táchira. Recordemos que en esta entidad la gasolina es a medio dólar el litro y la subsidiada es solo para los sectores totalmente priorizados. María Fernanda contó que llegó a una cola a las 5:30 de la mañana y preguntó y se instaló y resulta que a las 8 de la mañana estaba con una cola que no era la que ella estaba realizando. Se enredaron las colas allá abajo y esto pues ha perdido, donde toda esa población ha perdido muchísimo tiempo. Bueno, y sigue entonces la situación de del suministro de gasolina y gasol. Uno de los temas más graves es que el 70% de la producción agrícola de Venezuela se ha perdido. De la que corresponde a este año 2021 se ha perdido. Y se ha perdido precisamente porque no hay combustible. Y esto no ha permitido arar las tierras, no ha permitido poner a funcionar la maquinaria, no ha permitido distribuir los productos que ya se habían cosechado y sobre todo se está generando a través de esto la quiebra masiva de pequeños y medianos productores agrícolas venezolanos. Y la Asamblea Nacional electa en el año 2020 evaluará devolver empresas expropiadas a sus propietarios. El diputado Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, precisó que los 3 grupos de propuestos que hizo Fedecámara se están analizando dentro de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional elegida en diciembre del 2020 y en pocos días pues debe iniciarse el proceso de consultas. Esto pues es lo que ha venido reseñando Banca y Negocios. También en entrevista a Unión Radio añadió que otras de las propuestas de Fedecámara son las relativas a las expropiaciones de empresas y a la de las autorizaciones para la adquisición de las vacunas anti-COVID-19 por parte del gremio. Bueno, y el analista político Iván Barbosa considera que el acuerdo de salvación nacional presentado por el presidente Juan Guaidó ha tenido muy buena receptividad nacional y además los Estados Unidos lo respalda. Rompe las matrices de opinión que afectarían la unidad, que es fundamental para el éxito de la lucha por la libertad, según lo afirma. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, loco por volverte a ver, este es Ronald Rojas, ex Guaco, pero ahora como independiente lo sigue haciendo muy bien, sigue llevando la música hasta diversas partes del mundo y esto pues siempre es sabroso, escuchar este ritmo latino venezolano en el mundo. Y bueno, tenemos en línea telefónica al comunicador, periodista Leocenis García, empresario venezolano también, fue accionista del grupo editorial Sexto Poder y actualmente opera como fundador del movimiento Pro Ciudadano. Buenas tardes, Leocenis, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un gran abrazo, muchos saludos. Hay un tema fundamental en este momento, el llamado que ha hecho Juan Guaidó a un acuerdo para salvar a Venezuela. ¿Cuál es la visión que tienes tú en relación a esta propuesta de Guaidó? Yo me encuentro en este momento en Washington y si quienes nos están escuchando allí en la frontera pueden ver mis redes sociales, @LeocenisOficial, se darán cuenta que yo he tenido una serie de encuentros desde el secretario general de la OEA hasta diversas autoridades del Departamento de Estado
y yo he venido insistiendo en el tiempo que en Venezuela debe haber una negociación política, que es muy diferente a un diálogo político. Porque diálogo es sentarse para un bla, 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 bla. Y ya ha habido bastantes diálogos. Venezuela necesita una negociación política que termine en unas elecciones libres e independientes, verificables. Yo creo que en una negociación política cada uno cede y cada uno gana. Y probablemente lo más ideal para quienes estamos en la oposición es que haya unas elecciones presidenciales, que es lo que todos estamos reclamando. El gobierno, por su parte, quiere el levantamiento de las sanciones. Entonces tenemos que llegar a un punto medio para el gobierno, para el régimen del Nicolás Maduro, y un punto medio para la oposición. Así que el llamado a una negociación política es correcto. Ahora, no hay que tenerle miedo a hablar claro al país y con la verdad y decir, bueno, nos equivocamos, que creo que es el problema que tiene Juan en este momento. Guaidó, el problema que tiene es que tiene que decir al país, fracasé. La vía que yo había impulsado, que era una vía a través de la fuerza, de la presión para que el régimen desalojara el poder, fracasó y ahora tengo que recurrir a la negociación política, a entender que el chavismo va a ser una realidad al día siguiente que la oposición ascienda al poder. Mira, ustedes en Colombia tienen un ejemplo muy claro. No fue la fuerza lo que acabó con la FARC, fue la negociación política que terminó en un acuerdo y aún tienen que convivir con la FARC desde el punto de vista político. Incluso los venezolanos tenemos que sobrevivir con lo que son los restos de la FARC que están refugiados en Venezuela. Leocenis, algunos políticos venezolanos interpretan esta solicitud de Guaidó como claudicar y se han radicalizado en las posiciones, por lo menos lo que uno ve en redes sociales. En ese ambiente es posible avanzar con esta alternativa de sentar en la mesa a los actores del poder. Es que los actores del poder son dos. En Venezuela quien maneja el monopolio de la fuerza, que es el gobierno, y desde el punto de vista internacional quien tiene sancionado al país y en consecuencia en un país estatista donde la economía la controla el gobierno. Si tú sancionas al país, sancionas al pueblo. Entonces, el tema de las sanciones que las mantiene Estados Unidos, ese es el verdadero diálogo. Todo lo demás es un teatro. La verdadera negociación es entre el régimen de Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Pero para eso, el rostro visible hasta el momento ha sido Juan Guaidó. Y Juan Guaidó lo que ha dicho, estoy dispuesto a ser el rostro visible de esa negociación. Y eso yo lo veo visible. Que haya polarización es normal, porque Venezuela es un país con hambre, sin medicina y sobre todo con un desprecio muy grande por los políticos. Los políticos en Venezuela están desprestigiados porque son los políticos que ayer le dijeron, mira, la vía es la violencia. Después le dijeron, no, la vía ahora no es la violencia, sino el gobierno de transición, elecciones libres. Después le dicen, no, ya no es gobierno de elecciones libres, ahora la vía es la negociación. Y entonces se entiende que el país, sobre todo la clase media que se expresa en las redes sociales, tenga un descontento con la clase política. ¿Dónde está el tema de la legitimidad y la representatividad? Bueno, mira, la legitimidad, aquí hay un problema tú has tocado un tema que para mí es fundamental, el problema de la legitimidad y el problema de la representatividad. En cuanto a la legitimidad del gobierno del presidente Maduro, el presidente Maduro tiene un problema de legitimidad de origen que tiene que resolver, habida cuenta de que todo el mundo pone en duda de que él haya sido elegido limpiamente en las elecciones del 2018. Y en cuanto a la representatividad, el problema es que Guaidó, por ejemplo, yo soy opositor, yo soy dirigente del Movimiento Pro Ciudadanos en Venezuela. Los niveles de impopularidad de Guaidó en Venezuela son iguales a los de Maduro. Entonces, el tema de la representatividad de la oposición es que no lo puede solamente tener una persona.
Por eso Guaidó ha hablado de una cosa amplia y Estados Unidos y el embajador Story ha hablado de una cosa amplia. Y eso tiene que ser amplio para que haya una representatividad del sector empresarial, del sector estudiantil y de los diversos partidos de oposición que hay más allá de los partidos del E4, que son los partidos que gravitan en torno a la figura del líder político Juan Guaidó. Seni, nos venías comentando al principio de esta entrevista que vienes realizando actividades en los Estados Unidos. Cuéntanos algo sobre esto. ¿Cuál es el objetivo de lo que estás haciendo por allá? Bueno, mira, yo he tenido reuniones con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. He tenido reuniones con Emily Archibald, jefa de la oficina de Venezuela del Departamento de Estado, así como diversos tanques de pensamiento. Me reuní con el gobernador Bill Richardson, ministro de Energía del presidente Clinton. Mañana tengo una reunión con varios tanques de pensamiento llamados Think Tank de Washington, y en todos he insistido de que se necesita una negociación política con una serie de garantías para el régimen que terminen en unas elecciones libres e independientes en Venezuela. Esa ha sido mi tesis en Washington. Y entender una cosa que no se entiende mucho, y se entiende en Colombia, no lo entiende ni el presidente Duque, ni lo entienden en Washington, es que, bueno, lamentablemente los niveles de impopularidad de Guaidó son iguales a los de Maduro. Entonces tú en la comunidad internacional escuchas hablar de Guaidó, de Guaidó, de Guaidó, pero es que Guaidó no puede meterse en un barrio de Venezuela porque la gente lo saca a piedra. Es decir, están despreciados por Maduro. Y yo creo que es un poco injusto, porque la gente simplemente tenía unas expectativas muy grandes, y el problema de Venezuela es muy grave, porque Venezuela no está manejada por unos políticos. El gobierno no es un gobierno que está manejado por políticos, es una suerte de una pandilla criminal que se ha hecho del Estado y del poder del Estado para someter a la población civil. Hay algo que es evidente. Mientras todo esto pasa en estos niveles, hay un pueblo que sufre, porque hay un pueblo que está saliendo como migrante, hay un pueblo que no tiene alimentos, hay un pueblo que no se le vacuna, hay un pueblo que está en unas condiciones cada vez más deplorables. ¿Hasta cuándo puede aguantar este pueblo? No lo sé, lo que sí sé es que los políticos venezolanos comen muy bien, la mayoría están en un exilio dorado. Yo estoy en Venezuela, yo he salido de Washington, he salido a Washington 15 días de esta gira y ya estoy regresándome a Venezuela. Pero la mayoría de los políticos, de los dirigentes políticos venezolanos que opinan y son recibidos en Colombia, en Washington, están en el exterior, comen 3 veces al día, tienen tiempo, pero el pueblo no tiene tiempo. Y el pueblo lo único que está reclamando en Venezuela es unas elecciones libres e independientes. Y además, al país le sabe a comino si el que gobierna es Guaidó, Maduro, Leoceni García, siempre y cuando se resuelva el problema económico del país. Porque el problema de Venezuela es económico, que el sistema fracasó, el sistema socialista fracasó. Y hay que cambiar es el modelo económico. Y para cambiar el modelo económico, tú tienes que someter a unas elecciones el modelo político, la propuesta política, la propuesta de la socialdemocracia, la propuesta de los socialistas, la propuesta de los liberales. Yo en mi caso, yo soy un liberal, soy una persona de centro derecha que defiende la libre empresa, el libre mercado, el capitalismo libre, las privatizaciones. Porque el problema de Venezuela, repito, es que el modelo económico fracasó y lo que hay que cambiar es el modelo económico. Es ese modelo económico retrasado que en todas partes del mundo donde se ha puesto en práctica ha acabado con las sociedades, lo que hace que millones y millones de personas hayan pasado por el puente Simón Bolívar huyendo del sistema socialista y del régimen del presidente Maduro. Hay algo que es evidente, has tocado el tema electoral. ¿Tienes confianza en la nueva directiva del CNE? No, fíjate, allí hay 3 cosas. Hay varios rectores que pertenecen al régimen y la presidencia del Consejo Nacional Electoral está en manos del régimen. Pero hay 2 rectores que pertenecen a la oposición. El tema en Venezuela no es el tema de los rectores, porque los rectores no son los que cuentan los votos. En el año 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, la rectora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral era Tibisay Lucena y la vicepresidenta era Sandra Ulitas,
todas ellas pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela y al régimen, y nosotros ganamos. Porque el tema es que la oposición tiene que organizarse en las condiciones electorales. Pero ¿cómo vamos a perder condiciones electorales si no participamos? Por ejemplo, yo participé en las elecciones de diciembre de Asamblea Nacional, que fueron fraudulentas. Participé, tuvimos 25,000 testigos en todo el país y con las actas en las manos dimos una rueda de prensa y dijimos que había habido un fraude. Y hace 2 días le presenté al secretario general de la OEA, en la sede de la OEA, las pruebas del fraude. ¿Cómo podía hacer yo eso si no participaba? No se puede cantar fraude si no has participado. Y se lucha desde dentro, no desde fuera. Por eso es que yo creo que el camino que hay que tomar es participar en las elecciones y pedir garantías junto con la comunidad internacional. Y finalmente, si el gobierno se roba las elecciones, movilizar a la población. Cuéntame algo, desde tu perspectiva, ¿cómo hace el gobierno de Maduro para sostenerse en un momento crítico en donde la Fuerza Armada Nacional Venezolana está muy molesta por lo que ha ocurrido en el estado Apure? Bueno, yo no creo que la Fuerza Armada Nacional está muy molesta por lo que ha pasado en Apure. Yo creo que una parte de la Fuerza Armada Nacional está molesta por lo que ha pasado en Apure, porque durante los últimos 20 años, la Fuerza Armada Nacional apolítica, no deliberante, que perseguía a las bandas criminales como la FARC y el ELN, fue desmantelada por el chavismo. Y hoy lo que tenemos es un partido político uniformado en Venezuela, que eso es la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que hoy la Fuerza Armada Nacional es lo único que sostiene a Maduro. Maduro es un gobierno sin pueblo, sin gente, sin las simpatías de las masas populares, de los jóvenes, de los campesinos, de los estudiantes, de los obreros. Lo único que tiene es precisamente la Fuerza Armada Nacional. En otro gobierno, hace 20 años, una cosa como la que pasó en Apure, hubiese provocado la dimisión del presidente de la República. Muchas gracias, Leocenis. Leocenis García, periodista, comunicador social venezolano, quien ha venido conversando con nosotros como fundador del movimiento Pro Ciudadano. Muchas gracias, Leocenis. Un gran abrazo, cuídense mucho. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Y hoy, 12 de mayo, en la maternidad del Hospital Enrique Tejera de Valencia, 30 médicos venezolanos que ya pertenecen a la tercera edad fueron humillados porque se les negó la vacuna. Y se les negó la vacuna por la razón más política y aberrantemente partidista. Se les negó la vacuna a estos médicos venezolanos por no tener el mal llamado carné de la patria. Y esto es terrible, porque hemos visto cómo la cifra de médicos y enfermeras y enfermeros fallecidos arriba a los 546 desde que empezó la pandemia. Una situación de verdad bastante lamentable, bastante crítica, y da mucha rabia, da mucha indignación que 30 médicos venezolanos de la tercera edad, aquellos que están ahí montados, atendiendo a la gente, atendiendo la emergencia del COVID-19, atendiendo al sector salud, cobrando sueldos miserables, gastándose lo que no tienen para servirle al pueblo venezolano, a esos 30 médicos venezolanos en el Hospital Enrique Tejera en Valencia se le haya negado hoy la vacunación. Eso es aberrantemente humillante y sobre todo es una falta de total respeto por un gremio que lo ha dado todo en Venezuela para enfrentar el tema de la pandemia, sin recursos, sin apoyo, con un gobierno indolente, atendiendo con las uñas a la gente. Y estos representantes políticos que están en la administración pública en Venezuela, pues hicieron un acto de verdad indolente con estos médicos venezolanos. 30 médicos venezolanos que hoy fueron humillados en el Hospital Enrique Tejera, y así habrán otros casos de humillación de médicos venezolanos y personal médico de salud por no tener el mal llamado carné de la patria. Y sabe que es lo más cruel y lo más triste ante esta situación del COVID-19 y ante esa humillación de la cual estás hablando, Al, que quienes están realizando esa humillación no saben en qué momento
van a necesitar de las manos de esos médicos para que les salven la vida. Sí. Lamentablemente es así. Sí, y la vida castiga de esa manera, ¿no? Los pone a aquellos que de alguna manera humillaron a ser humillados. Así es. Y en otras informaciones, con la mediación de la Unión Europea, Maduro acepta dialogar con Juan Guaidó. Pues Nicolás Maduro aceptó este miércoles dialogar con Juan Guaidó, designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas. Para el dirigente chavista, pues es elemental la mediación de la Unión Europea, apenas un día después de una propuesta de Guaidó para solucionar la crisis política venezolana. Maduro se pronunció durante una transmisión este miércoles por Venezolana de Televisión, en la que aceptó la propuesta de la dirigencia opositora. No obstante, subrayó que era necesaria la presencia de la comunidad internacional y ratificó su voluntad de reunirse con Juan Guaidó para ver qué se saca de ahí. Bueno, pero ya va, Maduro es un bipolar, porque ayer se burló de Guaidó. Sí. Tuvo un ataque, como quien dice, esquizofrénico, prácticamente de rabia contra Guaidó. Y hoy dice que va a sentarse en la misma mesa a conversar con él. Sí, hace unos 5 minutos lo dijo. Bueno, pero hay otra cosa también que me afirma la tesis de la bipolaridad. Él afirmó que era necesaria la intervención de la comunidad europea, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y quién expulsó al embajador de la Unión Europea en Venezuela al principio de este año? Así de sencillo, mire, y estoy de acuerdo con la ayuda de la Unión Europea, Noruega, el Grupo de Contacto para Venezuela, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición, para ver qué se saca de ahí. Si se saca algo bueno y ello, pues abandonar el camino de la guerra, la invasión, el atentado y el golpe de Estado. Esto es lo que ha dicho Nicolás Maduro en la tarde de hoy. Bueno, el único que está invadiendo Venezuela es la guerrilla colombiana, que la tiene bien invadida. Y ahí Maduro no ha hecho absolutamente nada. Eso es la verdad verdadera. Miren, que tantos años que pasaron diciendo que los yanquis iban a invadir Venezuela, y resulta que los únicos que han invadido Venezuela con el apoyo del gobierno, sí, ha sido la guerrilla colombiana. Así que con eso terminamos nuestra edición del día de hoy. Y así, con esta información, hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace en esta segunda hora con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses y al señor Víctor Márquez, Alas Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.